para los compañeros. Muy bien. ¿Alguien de ustedes que quisiera compartirnos el ejercicio de Coach? Ajá. Son, no me gusta llamarle como niveles, los llamo como ejercicios. Algunos ya estamos con el ejercicio número 10, pero algunos hoy iniciamos con este sexto ejercicio y es más de noche, no es de día. Acuérdense que la filosofía de nuestros abuelos es la oscuridad y la luz. Y no porque sea la oscuridad es todo lo malo. Encontramos cosas muy benéficas con la oscuridad, al igual que la luz. Solo una analogía para que me compartan su experiencia, si es que lo quieren compartir, y si no, no pasa nada, no hay problema. El sol es muy benéfico, pero te expones mucho tiempo al sol, también te causa cáncer. He ahí la frase que decimos, todo con exceso hace daño. Otro ejemplo. Yo soy muy protector, un ejemplo, ¿no? A ver, mijito, no trabajes, para eso estoy yo, para que yo te mantenga. A ver, mijito, no, te vas a quemar, no lo hagas, ¿no? A ver, mijito, no barras, para eso le estamos pagando a alguien que se ponga a barrer, a limpiar. ¿Es malo la sobreprotección? Por supuesto, estamos formando a un inútil, que el día de mañana uno no es eterno, no se va a poder defender ni sobrevivir ante este mundo. O lo más triste, mijito, tú no necesitas trabajar, para eso tienes a tu padre, a tu madre, para que trabajemos por ti. No, que dejarlo que se dé de golpes, eso lo va a formar, ¿no? Por eso es que decimos, nada con exceso, debe de haber esa armonía, ¿sí? ¿Sí, compañeros? Pues bien, alguien que quisiera compartirnos algo el día de hoy acerca del ejercicio de coach, de desprendernos, ¿sí? Sebastián. Sí, adelante, hermanito Roberto. Creo que el hermanito Eric también. Sí, adelante. Sí, parte de esta semana, parte de enterrar la piedra en la madre tierra, la piedra con todas las emociones, pues como también dices, estamos ya en un proceso y tal vez ya habíamos hecho ciertos ejercicios sin saber y sin darnos cuenta. En mi caso, hablando de desprenderse, he llegado a la conciencia de que día a día, pues uno nace y uno muere. Exacto. De que a veces me aferro tal vez a mi imagen de hace 10 años que ya no existe, o a la imagen de una persona de hace 10 años que ya no existe, pero que sigue en mi cabeza. Y ando cargando el pasado igual que la piedra. Yo creo que estos ejercicios van de la mano. Y llegar a la conclusión de eso ya no está, fue, y como dicen todos los memes, solo tenemos el presente. Ashkan, Wanikan, solamente. Guanica. Las posiciones materiales, pues me cuestan desprenderme porque me costó trabajo hacerme de ellas, la verdad. Sí. Aunque para ciertos momentos y con ciertas personas es uno bien desprendido de todo. Y con otras no, eso también. Pero quería compartirles el hecho de que cuando uno pierde lo que sea, simplemente es la idea o la ilusión de que tiene uno control o posesión de algo. No tenemos absolutamente nada, no somos dueño de absolutamente nada y mucho menos controlamos. No
tenemos posesiones, es solo la idea. Y siempre me he dado cuenta que a veces uno no tiene dinero, el dinero es el que lo tiene a uno. Mira, ese tipo tiene mucho dinero, no es cierto, el dinero lo tiene él porque se la pasa cuidándolo o se la pasa multiplicándolo y esa es su vida. La ilusión de la posesión y del control es un concepto que me ha dado vueltas en la cabeza ya desde hace mucho tiempo. La ilusión de que tenemos. Eso quería compartir mi palabra. Tlazokamati. Tlazokamati Nognitzin, le agradezco mucho. En cierta forma es nuestra realidad, porque así nos formaron. En cierta forma es lo que le conviene al sistema. Nosotros debemos de rebelarnos ante ese sistema, que nos dice acumula, acumula, que decimos, pues es que necesito construir una gran mansión para que mis hijos ya no sufran como yo sufrí. No, déjalo que sufra para que pueda valorar eso que va a hacer. ¿No? Y sí es cierto, no tenemos nada, absolutamente nada. Desafortunadamente, vivimos en un sistema que nos enseña que nosotros acumula, 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 quítale al otro. Aunque no te dé felicidad todo eso que acumulas, pues tú sigue acumulando. ¿No? Sí, adelante, compañero Eric, lo escuchamos. Muchas gracias, Tamachini. Saludos a todos. Sí, pues yo ya estoy preparándome. Sé que pregunta del ejercicio de Coatl. A ver si nos pueden ayudar alguien para mandarnos un cuadro, creo, con los ejercicios de cuál es cuál, porque creo que creo que me cuesta trabajo recordar. O sea, entiendo al significado último del Coatl, pero por ejemplo, temporalmente yo estoy siguiendo la cuenta que siguen en Caltonac. Entonces yo estoy caminando el Tonalamat y ahorita estamos en Unomiquistli, en la tercera Unomiquistli. Entonces estábamos en Mazatl, pasamos a Tochtli, empezamos obviamente en Miquistli. Entonces yo hago los ejercicios, los veo en YouTube, pero de acuerdo al día que voy pasando yo. Pero en términos digamos, de la lección que me ha dejado para mí pasar por el Coatl pasado, el de la resina pasada, para mí fue un momento de literal transformación en una actividad grupal que tuve con unos amigos en un retiro festival privado que hicimos nosotros en el bosque, donde a través del juego y de la personificación de personajes que encontramos en nosotros le llamaríamos aquí nuestro Tezcatlipoca, ¿no? Porque hacemos lo que está dentro de nosotros y oscuro, lo hacemos visible a través del juego. Esto se vuelve interesante porque empieza como juego, y ya después yo dije, changos, esto ya se puso serio, y ya se vuelve como sanación medicina, porque te das cuenta que sí, o sea, tú estás sacando una parte dentro de ti, externalizándola y te estás sanando, pero tú también te vuelves medicina de otro. Y una de las medicinas que yo en lo personal recibí de estos otros personajes, que eran estas otras personas del retiro, una de esas personas, su personaje se llamaba la serpiente, Snake, y el chavo hasta le decía Snake, y personificaba la serpiente. Lo curioso es que este chavo fue la medicina que yo necesitaba. A través de nuestra interacción en este teatro juego, yo pasé a través de una transformación, de transformación, sí, en ese sentido saqué lo que necesitaba y me convertí en la nueva persona. Entonces para mí fue, como el proceso de quitarse la piel y sacar como esto que tiene que morir, así como tal cual, es ese desecho, incluso podemos hablar de excremento, ¿no? Esa cosa que se desecha, esa basura, pero que a la vez renueva de una forma a uno mismo. Entonces esa fue mi experiencia con el pasado
Coat y el Snake, la serpiente. Sí, muchísimas gracias. Sí, en efecto, fíjense que las cosas no pasan porque pasan. Todo tiene un fin cuando nosotros lo encauzamos hacia una finalidad que nosotros necesitamos. Ahora bien, dice, pues yo sigo la cuenta de Caltona. Yo siempre les he dicho, ustedes con la cuenta que se identifiquen, háganlo. Háganlo, no porque, pues yo sigo la cuenta esta, el otro, si lo tienen que hacer con esta, no. Estos ejercicios son flexibles. Estos ejercicios, si ustedes, como dice el compañero Eric, tiene algún otro conocimiento y lo puede hacer, pues sí, lo puede unir, sí, es una buena forma de aprender. Acuérdense en el primer ejercicio, Shimoyek Machti, enséñate a ti mismo. No es literal lo que te diga el maestro, esto lo tienes que hacer punto por punto, ejercicio por ejercicio. No, porque tenemos diferentes necesidades. Cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades de aprendizaje, de asimilación de ese aprendizaje. ¿Sí? Muchísimas gracias, hermanito Eric. Compañera Karina, me parece que había levantado la mano o alguien más que ya levantó. Ah, no, al compañero Víctor. Lo escuchamos, compañero Víctor. Gracias, maestro, por concederme la palabra. Pues yo, antes que nada, gracias por compartir a los hermanos, a los compañeros. Pienso que cada vez que se comparte algo, alguien siempre va a aprender un poquito. Entonces, muchas gracias. Yo quería platicar lo que me pasó a mí porque fue algo medio curioso. Yo entendí este ejercicio como el desapego a emociones, a cosas materiales. En sí es como lo tomé yo. Y entonces de leer Castañeda, fue más o menos como le puse este tipo de análisis a este ejercicio, maestro. Para mí fue bien interesante porque yo tuve como 3 días. En el momento que usted nos dijo del ejercicio, yo supe automáticamente qué era lo que yo tenía que hacer. La cosa de la que me iba a desprender, que no es una cosa cara, no es una cosa, materialmente hablando, no tiene un valor muy grande, pero para mí, sentimentalmente, tenía un valor muy grande. Entonces, era una cadenita de obsidiana. Agarré mi cadenita de obsidiana, tenía una jícara. Se pasaron muchas causalidades que hasta Copal en el momento tuve disponible, y entonces hice un tipo de ceremonia, un ritual que me salió del corazón automáticamente. Hice el ritual y me derrumbé totalmente porque estaba poniendo mucho, le estaba poniendo mucha intención en el momento al ejercicio. Me derrumbé, me puse a meditar, apliqué uno de los otros ejercicios que usted nos dijo o nos explicó, el de respirar colores y sacar lo negativo. Me funcionó de maravilla, ¿no? Estuve muy relajado. Me fui a caminar a las montañas. En las montañas empecé a ver las piedritas blancas que me van a poder ayudar para el próximo ejercicio también. Pero me pasó algo bien interesante. También estaba tratando de analizar este ejercicio de la vibración. Empecé a tratar de observar en los árboles, en el río, en el agua, en todo la vibración. Era mi perro, entonces no podía hacer meditación ni nada por el estilo. Pero hubo un momento en el que sentí que subí un poco mi conciencia al punto de que vi energía. Pude percibir un poco de energía. Esta energía, pues, me fui como si fuera yo venado, lampareado, ¿no? Derechito a ella, y me sentí totalmente envuelto en esta energía. Se sentía muy positiva esta energía. Después de esto, me dieron ganas de quitarme los zapatos. Yo nunca he caminado descalzo en las montañas. Y pues está lleno de ramas de pinos caídos y todo esto.
me quité los zapatos y caminé como una milla de regreso a mi carro. Entonces, para mí fue este ejercicio algo como que destrozó algo totalmente que venía yo acarreando del pasado. Pero el simple hecho de hacer el ejercicio en sí, aunque yo ya estaba consciente de lo que era el desapego, el simple hecho de hacer el ejercicio en mí tuvo pues, un efecto bastante obvio, al menos percibible por mí mismo. Entonces, solamente les quería compartir eso. Gracias. ¿Qué más? Socamati, muchísimas gracias, hermanito. Sí, en efecto, hay cosas, como les digo, ya los hacemos. Hay cosas que, pues es que lo hemos hecho, ¿no? Inclusive lo que nos escribe el hermanito aquí, Leo, pues sí, el viaje a Mictlán es algo, debemos de retomarlo como algo natural. ¿Saben? ¿Saben? Se nos complica cuando nosotros lo retomamos este ejercicio de Mictlán. Lo percibimos, lo conceptualizamos, lo presentamos, pero con una mentalidad occidental. Porque por la mentalidad occidental, el Mictlán es el lugar, pues para algunos es el infierno, ¿no? Para algunos es el lugar en el cual nosotros podemos, ahora sí que no es un lugar malo, pudiéramos decirle de esa manera, porque así nos los han enseñado. Pero realmente no es así. El miquisli, el morir, el hacer este ejercicio nos va a llevar a esta conciencia, a lo cíclico, a lo que no debemos de tenerle miedo, ¿no? Bueno, pues avanzamos con el ejercicio del día de hoy, que es el número 6. En este orden en que vamos, pues vamos a ver lo de Miquisli. Dice, el ejercicio es ni nesnemis, caminaré, ni patlanis, volaré, y ca opa ni monemitis. Viviré 2 veces en el lugar ni monemitis pamicla. Caminaré 2 veces en el lugar del descanso. ¿Por qué hablo precisamente el de 2 veces? Porque hablamos de que, bueno, este ejercicio nos habla precisamente de cómo nosotros podemos vivir a la par, ¿sí? A veces nosotros creemos que no vale, decimos nosotros, no vale nada la vida, no nos sirve. Vivimos solamente una vez, decimos, pero no es así. Cuando llegamos a esta conciencia de vivir realmente la vida, ¿sí? Y el hermanito Oscar muy recientemente me decía, oiga, ¿por qué no me lee estas imágenes mánticas? ¿No? Y es el que retomé del Tonalpoali, de las 3 cenas. Este ejercicio, miren, está muy correlacionado con este ejercicio. A mí me lo contaron de manera oral para poder realizarlo, pero al hacer ese análisis, inclusive, pues no, los abuelos no saben esto, ¿no? Pero dicen, un papatli y pan mictlán, está la medicina en el descanso, ¿sí? Onca, o sea, ahí está, o está ahí la medicina en el descanso, ¿sí? Y aquí nos habla precisamente de esta ritualidad, las fauces del Zipacli, el Mictlán, el lugar oscuro, podemos retomarlo como un lugar especial si lo queremos retomarlo, como una cueva en lo oscuro, ¿sí? Pero nos habla también de Mictlán, nos habla de ese lugar, el sueño, ¿no? Acuérdense que decimos que necesitamos nosotros morir. Y morimos todo, como dice el compañero Roberto, morimos todos los
todos los días. Y a veces como dice, es que extraño, o me idealizo, híjole, pues como ese personaje, pero mira, no somos los mismos. Nos habla de ir a transmutar de manera energética, de manera espiritual, hacia ese autoanálisis. En la noche, las dos energías, ¿sí? Poniéndolo como una ofrenda. ¿Sí? Al Mictlampa. No coloan y camiec mawisot, namechtla, tlanilia, tlamatilistli, chicahualistli, yotlahtlanilistli, iguan ishpetlanilistli. Ancestros, con mucho respeto, les pido sabiduría, fortaleza, esperanza e iluminación. Ishpetlanilistli, como que te abran, te quiten esa venda como una iluminación, como un encuentro, un reflejo con la conexión con la parte onírica, esa de la iluminación, ¿sí? No encuentro en sí la de Ixpetlanilistli como una traducción literal hacia el español, pero es como ese quitarte de las vendas de estos ojos que a veces no nos permiten ver lo que realmente somos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos seres sagrados. Si queremos llamarles, somos como con la percepción católica, somos dioses, por supuesto. Nos han hecho creer que nosotros somos inferiores a los demás. ¿Por qué? Porque así les conviene, para tenernos aquí de la mano, comiendo. De su mano, de esos líderes que dicen estimarnos, que dicen querernos, cuando la realidad es otra, ¿no? Entonces debemos de quitarnos esas vendas, de ir hacia nuestro yo interior, de viajar a Mictlampa. Y esta pequeña plegaria es para pedirle a nuestros abuelos que nos den eso que necesitamos nosotros. Les decía yo, aquí tenemos 7 generaciones que necesitamos potencializarlos, revivirlos. En una de nuestras generaciones de existencia pasada, tenían varias cualidades y habilidades y lo llevamos en la sangre, aunque no lo querramos, ¿sí? Es también el ejercicio que es medicina, es el número 9. En la trecena de Semiquistli, es el número 9, el número nahuálico. Tenemos a Zipacle, la madre tierra, y es en el lugar donde estamos nosotros. Tenemos a Ocelot, que representa la noche. Tenemos al Cuaufli, que representa el día. Tenemos precisamente este papel, que es de Ixtlaculuhqui. El Ixtlaculuhqui que no ve con los ojos, sino que percibe. Nos habla de estos 4 rumbos para pedir sabiduría. Nos habla precisamente también de esta cuerda torcidita que nos habla de la disciplina. Entonces, nos habla de todo esto, de esta medicina que nosotros debemos de trabajar con Miquistli, en la trecena de Miquistli. Ya bien lo decía el compañero Eric. En esta trecena de Miquistli, ponerlo a trabajar esto, ¿sí? Acuérdense, Miquistli no significa eso lo malo. Miquistli es ver todo este ciclo cíclico en nuestro sistema de conocimiento, en nuestro sistema de filosofía de los abuelos. No es lineal el conocimiento que debemos. No, pues inclusive en las escuelas primarias decimos la línea del tiempo, o sea, como que lo que va quedando ya quedó, ya no puedes, no es cierto. Para nosotros es cíclico.
Cumple un ciclo, tienes otra nueva oportunidad, otro ciclo, otro ciclo. Por eso una de las representaciones de la serpiente mordiéndose su colita nos habla de lo cíclico, nos habla de la renovación. ¿Sí? Y es esto lo que hacemos lo cíclico. Está presente en cada día que nosotros hacemos. Vamos a viajar a Mictlán, compañero. ¿Sí? Para esto, ¿qué vamos a necesitar? ¿Qué herramientas vamos a necesitar para hacer este ejercicio? Debe ser de noche, ¿eh? De noche. Exclusivamente de noche. Esto sí, no tiene opción ni de día, debe ser de noche. Copaltlahuiloli. ¿Qué es un copaltlahuiloli? Una vela. Sí, una vela. Sempuhualxochitl, flor de cempasúchil. 4 flores de cempasúchil, 1 por cada rumbo. Itzli, una obsidiana. Copal, sin duda el copal lo tenemos que utilizar. Xicali, una jícara. Ilhuitecolot, pluma de tecolote, ilhuitecolot, de ilhuit. Ajo, tabaco para la protección. Y si no tienen ajo ni tienen tabaco, tienen una protección que lo hemos tenido todos nosotros. Es nuestra saliva. ¿Se acuerdan que les explicaba de los ejercicios del número 10? Nuestra saliva. No es una cruz católica, es una el cruz de los 4 rumbos. Protección con las energías de los 4 rumbos. ¿Sí? ¿Para qué vamos a necesitar todo esto? ¿Sí? Vamos primero a intencionar nuestras velitas. Los empoderamos. ¿Cómo? Agarramos estas velas, denme un minutito, voy a traer una velita. Ya estoy aquí. Miren. Estas son las velitas. ¿Sí? Velitas pequeñas. Son de cera de abeja. Los unimos y los intencionamos. ¿Sí? Aquí miren, en esta parte hay un orificio. Es donde nosotros vamos a darle los 4 alientos. Por cada rumbo, un aliento. Ahora bien, formamos una cruz con estos 4 rumbos. Por cada rumbo, el Tlahuiztlampa, Mictlampa, Ciguatlampa y Huiztlampa. Y el quinto, la quinta vela somos nosotros. Y lo vamos a poner en medio. Ya pusimos nuestras velas, las acomodamos. 4 flores, 1 en cada rumbo. ¿Sí? Lo ponemos. Le ofrendamos 1 por cada rumbo. Copal, con su popochcomitl, hay que prender el fueguito. Recuerden que todo ejercicio se utiliza el copalito. Al prender el copal, el fueguito con ocote, es el ciclo. Es el inicio de una ceremonia, el fueguito. Acuérdense el Xiuhtecutli, por ejemplo, el fuego. El fuego nos sirve para iniciar una ceremonia, un ciclo, un evento y también para cerrar un evento. Y con el copalito, ¿sí? Sahumamos todo ese lugar, pedimos permiso a los 4 rumbos, ¿sí? Y una jicarita. Puede ser una jícara o 2 jícaras. Muy recientemente, lo que les mostraba, una compañera nos los pidió. Sí, son jicaritas estos. Nosotros aquí en la montaña le llamamos de tecomate. Son como calabacitas, pero son gruesas su cáscara. Y precisamente esto. Estos son naturales, pero se pueden decorar con lo que uno quiere, ¿no? Entonces,
4 jicaritas y ahí ponemos los 4 elementos: tierra, fuego, aire y agua. Algunos dicen, por fin, maestro, ¿dónde va a ir estos elementos? Yo les puedo dar mi sugerencia, pero ustedes, donde su corazón les diga, debe de ir aquí, debe de ir. Y adelante, no pasa nada. Los 4 elementos. La jícara. Hijo y tecolote, una pluma del tecolote. Una pluma de tecolote. Algunos lo tienen, tal vez, y algunos, por si gustan, se los podemos enviar. ¿Sí? Esta plumita de tecolote, aquí el Señor que nos va a guiar hacia mi clan es el tecolotito. Es el tecolote. ¿Sí? Por eso es que vamos a tener una plumita de él y le pedimos a el tecolotito con nuestras propias palabras. Acuérdense, utilizando estas 3 cosas. Agradece, pide y comprométete. ¿Ah? ¿Qué le podemos decir? Miquistli, tecolot, te agradezco por todo lo que me has dado y te agradezco también por todo lo que no me has dado, porque yo sé que no estoy preparado para este conocimiento, para esta aportación que tú me quieres dar. Te pido que me protejas en este ejercicio. Te pido tu visión nocturna para que yo pueda ver en mi oscuridad, que pueda ver todo eso, lo sagrado, lo potencial, lo espiritual, y pueda yo guiarme en mi camino. Pueden hacer su plegaria, ¿sí? Le pedimos todo eso al tecolotito. Y ya pusimos nuestra ofrendita, nuestro talmanali, nuestro huentli. Antes de iniciar ahora sí la ceremonia de todo lo que vamos a hacer, y agradecimos, ya pusimos, nos protegemos con ajo en nuestras uñas, aquí en la parte, decimos nosotros la mollera, nuestra frente, nuestro ombligo, nuestra espalda, ¿no? Nos protegemos, ¿sí? Siempre debemos de proteger, porque no todas las energías nos van a responder igual. Quizá para mí las energías me protejan y me ayuden, pero para otro o a alguien de ustedes no lo protegen. Entonces hay que protegerse. La obsidiana. Una obsidiana, ahora sí ya pusimos todo, ya nos protegimos. Viene el ejercicio, compañeros. Prendo mis velitas, pero puedo, mi velita, mi velita. Lo voy a prender. Y agarro una obsidiana, primero con el ojo izquierdo, lo tapo y lo veo aquí, la obsidiana. Y hago mi petición. ¿A quién? A mis abuelos que ya están en mi clan, para los que ya murieron. Denme sabiduría, abuelos. A lo mejor no los conocí en persona, pero yo les pido de favor que me ayuden en este camino. Mi gran Señor, mi clan Tecutli, por favor, ayúdame a reencontrarme con ellos, con mis abuelos, para que me den su sabiduría y pueda yo utilizarlo en mi beneficio, pero también en el beneficio de los demás. Hago mi ejercicio. ¿Por qué? Porque ellos están ahí, los abuelos. Están ahí. Y pueden decir, ¿y dónde? Esta ofrendita que vamos a hacer debe de ser en la tierra, en su patiecito, en su jardincito, donde hay tierra. ¿Por qué? Porque en la tierra están todos nuestros ancestros que han vivido ahí en ese lugar, que los invasores quizás seamos nosotros, porque ellos han estado siempre ahí, en esa tierrita, ¿sí?
Entonces ahí ponemos nuestra velita, ponemos el ojo derecho, hacemos otra petición, ponemos con esta obsidiana, ¿sí? Pueden hacerlo de esa manera. Y pedirle precisamente lo que necesitamos. Aquí va a prenderse el abuelito fuego. Él nos va a conectar con Mictlán. Todo ese ejercicio lo podemos realizar. Ahora, pueden decir, bueno, pero yo aquí no puedo encontrar flores de cempasúchil. No se preocupen. La flor que tengan ustedes. De preferencia, que sea de color amarillo. Si no lo tienen de color amarillo, bueno, de la flor que ustedes consigan. Porque son diferentes situaciones, lugares. En nuestro caso, yo les platicaba muy recientemente con los compañeros que me entrevisté esta vez que fui a México. Y pues nosotros somos afortunados de que todo el año tenemos las flores en cempasúchil. Sí, que hay temporadas que es un poquito más caros, pero pues sí, las flores siempre las tenemos, ¿no? Bueno. Igual la jícara, si no tienen la jícara, pues adapten. La plumita de tecolotes, no, pues no se preocupen. Si no lo tienen, lo pueden utilizar en otro ejercicio, en otro momento, ¿sí? Ahora bien, nosotros debemos de estar muy conscientes de que este ejercicio, Ocelotzinacat y Olchicahuac, ¿sí? Acuérdense, Ocelotl nos habla precisamente de un animal nocturno. A él también le podemos pedir sabiduría. Tzinacat, el murciélago, Yolchicahuac, de corazón fuerte. Cuando hagamos nuestra petición, podemos decir, Nehua, Niocelotzinacat, Yolchicahuac. Aquí, perdón. Ese es el ejercicio. Este va junto, Ocelotzinacat. Ocelote, murciélago, así como nos lo presentan aquí. Es un ser nocturno y tiene unas cualidades de visión, de audición, interesantísimas. Si nosotros queremos trabajar con esto, debemos de pensar en esto. Pero ojo, limpiemos nuestra mente de esa enseñanza, de ese aprendizaje católico, religioso. Debemos de ir con la mente en limpio. ¿Para qué? Para que nos ayudemos a nosotros mismos a tener otra visión. Para nuestros abuelos, los animales nocturnos son grandes maestros, son grandes maestros. Sí, así como nos los muestran aquí, con este tzinacal, ¿no? Es un murciélago que lleva a este personaje agarrado aquí del atado del cabello, o sea, tranquilamente se deja guiar, se deja aprender. Es lo que yo les decía. Hagamos ese ejercicio tranquilamente. No forcemos nuestro ser interior a que digamos, híjole, es que no, y es que me va a pasar esto, es que voy a ver a demonios allá cuando vaya a mi clan. No piensen en eso. Simplemente hagan. ¿Por qué creen que no nos espantamos tanto? Claro, cuando tenemos pesadillas, cuando dormimos. Se puede dormir. Inclusive lo programamos, nos ensoñamos, dice Castaneda. Ensoñamos lo que queremos soñar a veces en sueño. Y también esto hagámoslo de manera natural. No estemos pensando que vamos a encontrar todo eso, esa maldad en este quehacer. ¿Sí? Ahora, tequilis, ¿qué trabajo a realizar? ¿Trabajo en un lugar cerrado? Puede ser. O puede ser, como les digo, allá donde ustedes se sientan tranquilos en su patiecito. ¿Por qué también trabajarlo en un lugar cerrado?
porque pues hay algunos que viven pues en la ciudad, ¿verdad? En la gran ciudad. Y los pueden ver allá haciendo este ejercicio, prendiendo su vela y sobre todo hasta tocando su caracol. Van a decir, no, mira, está haciendo brujería. Cuidado con ese brujo. No. Empoderar las velas, lo que yo les decía, ¿no? Empoderar esas velas. Leer la flama, lo que les decía, con la obsidiana. Vamos a verla con la obsidiana, el otro lo cerramos. ¿Sí? Esa flama a veces va a prender muy alto la flama, a veces casi se quiere apagar. Todo eso debemos de aprender a leerlo. Cuando la flama empieza a prender mucho, se eleva, pues las energías presentes, sus abuelos, nos están dando una señal que este ejercicio nos van a ayudar. Pero a veces leemos la flama muy pequeñito o se apaga cada rato nuestra vela. Pues quiere decir que necesitamos nuevamente hablarle a nuestros abuelos, que queremos conectarnos con ellos, y queremos aprender de ellos. Como una pequeña experiencia que yo tuve, que realicé este ejercicio, pues les decía yo, la de hacer máscaras, la de pintar estas jicaritas, la de pintar las ollitas. Eso sí lo traía en mente, digo, no, sería bien bonito, pero no. Al hacer este ejercicio, aprendí a que se puede hacer estas cosas. Y ahorita estamos en eso. Sí. Pero yo no lo quiero solamente para mí, que yo lo sepa hacer, no. Esto lo voy a poner al servicio de los niños. O sea, a los niños se les va a enseñar a hacer máscaras, a pintar estas ollitas, a hacer otras cosas, a hacer arte, no artesanía, arte, para que ellos puedan perpetuar esto que yo, lo poquitito que yo conozco, ellos lo puedan poner en práctica. Para eso sirve este ejercicio. Para conocerme, para conocer mis habilidades y mis potencialidades, pero también para ponerlo al servicio de los demás. Esa es la filosofía, no hay de otra. Protegerse con ajo, tabaco o saliva, o con lo que ustedes acostumbran protegerse. Poner las 4 flores en los 4 rumbos, ¿no? Cada flor, o si pueden más, háganlo. Los ejercicios con la obsidiana y observar la vela, primero con el ojo izquierdo y el ojo derecho, lo que les decía, ¿no? Ponen. La intención es que aquí, por eso les presenté el cinácar, el murciélago, que potencialicemos nuestra vista como tecolote, pero nuestro oído como el murciélago. El murciélago no se guía por su vista, se guía por su oído, ¿no? Y nosotros debemos de ejercitar eso. ¿Por qué? Y esto no tan solo nos va a servir para este ejercicio, nos va a servir para nuestra vida cotidiana. Debemos saber seleccionar lo que entra aquí y lo que entra aquí y lo que entra con la vista. Entra y sale información, sin duda, hacernos conscientes. Sí. Hay cosas que no nos toca escuchar y desecharlo. Ese también es el ejercicio. Si tú sabes escuchar, ver, entender, comprender lo que nos quieren decir nuestros abuelos, pues adelante. Ahora, también les aclaro, ¿sí? Porque ya me ha pasado, fíjense que hay compañeros que me dicen, oiga, usted me dijo que si yo hago este ejercicio, pues voy a platicar con mis abuelos y no platicaron, en sí no platicaron conmigo los abuelos. Ah, bueno, está bien. Pero me dice, pero en la casa, en el jardincito de la casa, vi a un colibrí.
Llegó y se posó ahí casi enfrente de mí, estaba observándolo con el batir de sus alas, se iba, se venía, y a veces se posaba enfrente de mí. Ajá. ¿Y no crees que te traiga un mensaje él? Sí, pero ya estando en la casa, pues en la noche, soñé esto y esto. Pues esa es la información que te quieren dar los abuelos. Por eso debes de agudizar tu oído, tu vista, tu percepción. Si nosotros agudizamos la vista, el oído, podemos agudizar nuestra percepción, nuestra intuición, ¿sí? Ahora bien, muchos, si no es que muchos de nosotros, si no es que todos, siempre decimos, pues órale, qué buen ejercicio, ¿no? Pero dígame, ¿en qué libro lo encuentro? ¿En qué página lo puedo encontrar para investigar? Siempre queremos tener un libro, ¿no? Ah, pues aquí, mira, lo dice el autor tal, más si es extranjero. Ah, sí, él estudió en Harvard sí, es cierto lo que dice. Ah, pero como eso lo dice el maestro Yaor, pues él que sabe, ¿no? Él que me puede enseñar. Si ni siquiera estudió en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Pues no, lo que diga él no es cierto, ¿no? Y ahí lo que quiero decirles es que debemos de aprender haciendo las cosas. Yo les platico lo que yo he obtenido con estos ejercicios. Para mí es más práctico. Escribirlo, lo que yo les voy enseñando con estos ejercicios, que lo encuentren en un libro, no hay. Yo lo retomo de lo que me comparten los abuelos, estoy estudiando con ellos y yo se los comparto con ustedes. Lo pongo a la disposición de ustedes. ¿Lo quieren realizar? Bien. ¿No lo realizan? También está bien, porque es su aprendizaje. ¿Sí? Los ejercicios con la obsidiana. En el momento de hacer los ejercicios, callar la mente, el ego y el corazón. Eso ya lo hicimos, ¿verdad? Cuando decimos, calla tu mente, calla tu corazón. Observa, calla y aprende. Y estamos retomando el primer ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque este ego siempre nos va a estar diciendo, oye, es tragedias, oye, es Yao, oye, es Eric, Víctor, oye, Roberto, deja de ser esto, no funciona. Pero si lo callas, si, mira, vamos a hacerlo, vamos a aprender, vamos a percibir, potencializar el oído, ejercitar con las habilidades del tzin, ácar, murciélago. Tzin es la partícula, tiene 3 funciones. El primero, funciona como diminutivo, la partícula tzin. Como decimos, por ejemplo, tonan tzin. Algunos dicen, es que está diciendo madrecita. No. It's queen tzin. Ah, ahí sí está diciendo perrito. Pero también acuérdense, para nosotros el perro es algo sagrado, honorable perro también. Es contextual. Sin como honorable. Acat, honorable carrizo. Es el murciélago. ¿Y quién es se Acat Topilzin? Quetzalcóatl. El murciélago también es una advocación de Quetzalcóatl. ¿Sí? Entonces, es el honorable carrizo. ¿Por qué lo retoman el carrizo? También aquí es donde vamos a aprender del carrizo. El carrizo trabaja en equipo, no perjudica al otro porque crece hacia arriba, no hacia los lados, perjudicando a los demás. Pero a nosotros aprendimos, nosotros nos enseñan a que decimos, a que lloren en mi casa, que lloren en el del vecino.
A que haga falta alimento en mi casa, en mi hogar, que le haga falta. El que no tranza no avanza, decimos. Sí. Aplicamos mucho el método del yo-yo. Yo primero, yo enseguida, yo después, y si queda algo, pues yo también, ¿no? Y es esa la parte del ACA. Nos enseña a hacer eso, ¿sí? Entonces, este es el ejercicio de Miquista. Van a percibir, van a encontrar muchas dudas. Yo se los aseguro. Máxime si lo hacemos como lo vamos a hacer de noche. Humildemente les pido conviertan su Neltilistli en su camino personal. Es lo que yo les pido. ¿Qué es un Neltilistli? Su verdad de ustedes. No mi verdad, no la verdad de otros compañeros. Su verdad personal. Yo no puedo hacer las cosas por ustedes, hermanos. Nos pueden compartir sus experiencias en este camino. Sí lo pueden hacer. O yo les puedo compartir mis experiencias con el ejercicio de Miquista. Este es un previo, un pre. Nosotros tenemos 5 círculos. El primer círculo son le llamo yo, son los aficionados, los que van a ver qué hacen, a ver qué pasa, a ver si de veras, no lo sé. El cuarto círculo es esto que estamos haciendo. Son 20 ejercicios del cuarto círculo. Es un primer acercamiento, es un primer del desprogramarnos de lo que ya estamos programados. Es un primer acercamiento. Viene el tercer círculo. Nuevamente vamos a ver este ejercicio del tercer círculo de Miquistli, pero es mucho más, no es que sea fuerte, mucho más, quizás sencillo, pero vamos a conectarlo mejor, más con nuestro ser interior, ¿no? Entonces todo esto tenemos que hacerlo de esa manera, ¿sí? Vamos a trabajarlo. Ya les envié esta presentación. Hay que hacerlo de noche. Otra recomendación debe de ser martes o viernes, estos 2 días. Es lo que yo aprendí a aplicar estos ejercicios. Sí, es sincretismo religioso, sí. Pero para los abuelos dicen, los días grandes, los días que fluye mayoritariamente la energía es los martes y los viernes en la noche. ¿Sí? Horario 11:45. No después. ¿Sí? No después. Si ustedes lo hacen a la 1, de 1 a 3 es el horario donde hay mucho más energía. Y si no lo sabes controlar esa energía, como estamos iniciando, nos puede perjudicar. Sí. Por eso es que en ese horario la frecuencia de las energías de la noche están más tranquilas y entonces lo podemos hacer. ¿Sí? Tenemos de aquí a este martes este ejercicio con Miquistli. Miquistli como esa muerte. Ya vimos que debemos de desprendernos lo que no nos corresponde. Ahora viene el otro ejercicio que es morir para vivir. Y como último ejercicio que les voy a pedir, además de su ceremonia que les corresponde hacer, es porque vamos a buscar un grano, una flor, un maíz, una semillita de maíz y lo vamos a plantar. Ese vamos a hacer nosotros. Nos va a representar nosotros. Sí.
Vamos a sembrar en nuestra macetita o en nuestro jardín esa plantita. Vamos a cuidar que esa plantita le lleguen los rayos de la luz, que tenga suficiente agua. Vamos a fertilizarlo. Vamos a platicarle. Es el renacer de nosotros, de cada uno de nosotros. Y me van a enviar su fotografía de ustedes, cómo está brotando, cómo va brotando cómo va brotando esta semillita que ustedes sembraron. ¿Sí? ¿Por qué se va a hacer ustedes? Eso los va a representar a cada uno de ustedes. ¿Sí? Es fácil. Decir, sí, lo vamos a hacer, no. Pero cuando nos ponemos a cuidar esa plantita va a representar el cuidado, lo que metemos aquí y en todo esto, en el templo sagrado de cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces todo eso nos corresponde realizarlo en este ejercicio. Bueno, yo sé que a lo mejor se van a ir con muchas dudas, pero ojalá y pueda me haya yo podido explicar. El primer ejercicio es poner nuestra talmanale. ¿Cuántas veces? Las que vean necesarias. Entre más lo practiquemos, más aprenderemos. ¿Sí? Ahora bien, ya tenemos 6 ejercicios. Si ustedes gustan, a partir de mañana podemos hacer este ejercicio. Mañana es viernes. ¿Sí? Hacemos este ejercicio, el número 6. Y el día sábado hacemos el ejercicio de observa, calla y aprende. El día domingo podemos hacer el de calla tu ser interior. El día lunes, el de Kali, el ayuno, ¿no? De hacer esos ejercicios. El martes podemos saber de Cuespali, no activar nuestras rocas, entonces hacemos todas las ceremonias. Miércoles hacemos el de Coach, el de la serpiente, ¿no? De desprendernos. El jueves podemos hacer este ejercicio. A lo mejor el jueves plantamos esta plantita, esta semillita, debemos de cuidarlo que brote. Y así. Es irlo turnando del diario. Cuando terminemos con todos los 20 ejercicios, ahora lo retomaremos a través de las veintenas. ¿Sí? Acuérdense, con la veintena empezamos con Zipaxli, Yeyecat, Cali, Cuespali, Miquisli, Mazat, Tochli, Atl, Itzcuintli, Osomatli, Malinali, Acatl, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, y así hasta llegar a... Y en cada veintena lo vamos a ir realizando. Estos 20 ejercicios es para todo el año. Terminando el ciclo, en el 2024, iniciamos ahora con el tercer círculo. ¿Sí? Esto nos va a llevar a que vayamos a reaprendiendo y aprendiendo, reaprendiendo y aprendiendo. Y no se me desesperen. No nos va a salir en el primer ejercicio. Siempre tenernos paciencia nosotros mismos. Yo sé que a veces nos cuesta mucho. A mí se me cuesta mucho tenerme paciencia a mí mismo, pero cuando nosotros aprendemos primero con nosotros mismos, podemos tenerle a los demás. ¿Que cuesta mucho? Sí. Sí, compañeros. Pues este es el ejercicio de mi quiste. Sí, compañero Lino, lo escuchamos. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, Raulito.
compartir algunas coincidencias. El día de hoy coincidió que compartí un pensamiento acerca de Miquistli en el grupo, lo cual se me hace pues, coincidencia. El día de hoy también regreso a las pláticas y me encuentro con que llego nuevamente al ejercicio que más trabajo me ha costado. Y en la segunda ocasión que lo hice, pues también pasó que perdí un poco le comentaba a usted, como un switch en el cual se me fue el interés, vamos a decirlo así, de seguir el camino. Pero bueno, ahora lo estoy retomando y ahora que lo estoy retomando es precisamente en este ejercicio, lo cual me manda ese mensaje de que pues no es fácil como dice, pero que debo de retomarlo y debe ser hacerlo precisamente en este ejercicio, que además es muy interesante. Y pues tengo una duda, ¿debo estar orientado cuando hago el ejercicio hacia algún lado? Y la otra, ¿puedo hacerlo en lo voy a hacer enfrente de mi casa, pero quisiera poner una lona y va a estar semitapado, va a quedar una parte abierta y los otros van a estar cubiertas. Estoy viviendo en la ciudad y bueno, pues quisiera saber si lo puedo hacer en esas condiciones y hacia dónde orientarme. Camate. No se escucha, profesor. Perdón. ¿Qué más las Camati? Les decía yo, recuerden que Miquistli pertenece al rumbo de Mictlampa, ¿verdad? Entonces nos estaríamos enfocándonos al rumbo de Mictlampa. Al rumbo de Mictlampa, hacia ese lugar estaríamos nosotros viendo para hacer este ejercicio, ya sea en su patio, ya sea en su altarcito, pero siempre enfocándonos a ese rumbo, ¿sí? Y gracias por recordármelo, porque pues sí es necesario tener esos elementos, a veces se nos olvida y bueno, pues no se los decimos. Muchísimas gracias, hermanito. Y sí, a veces fíjense que llega un momento, no se crean que, pues sí, como él ya los ha practicado y siempre está en constante. No, somos seres, somos personas que a veces nos influyen ciertas emociones, situaciones, que dicen, no, pues híjole, pues ahora no lo voy a hacer, no sé. Pero no se preocupen, si no lo hacen en ese momento, lo hacen en otro momento. Dicen, voy a tomarme un tiempecito porque me voy a autoanalizarme. Adelante. Y aquí pues lo importante es que el hermanito Oscar nos va ayudando a subir estos videos ahí en YouTube. Les decía, sí, pueden explorar, pueden encontrar. Por eso es que Shimo Yekmachti, enséñate bien a ti mismo, porque va a depender del interés de cada uno de ustedes. ¿Sí? Nosotros seguiremos a este paso, a este paso. Va a llegar un momento que digan, ¿sabe qué, maestro? La gran mayoría que diga, no, ya no queremos avanzar, ya aquí le queremos dejar. No pasa nada. Invitamos, los que quieran, le seguimos y los que no. No, pues ahí, cuando decidan avanzar, avanzamos. ¿Sí, compañeros? ¿Qué man? ¿Alguien más, compañeros, si quisiera compartirnos algo que le haya quedado alguna duda acerca de este ejercicio? Negua. Sí. Sí, adelante, compañero Roberto. Bueno,
Fíjese que los materiales que menciona en la lista, pues los voy a buscar y no los he visto aquí en Zapopan tan a la mano. Digo, no debe ser imposible, solo que yo creo que no los voy a conseguir tan rápido. Esa era una. El otro comentario, maestro, cuando usted dice que vivamos las trecenas y que de acuerdo al día es el recordatorio de una actividad, cada que puedo y cada que tengo la oportunidad de estar frente a la naturaleza, hago Zipactli, observa, calla y aprende. O simplemente ver a la gente, observa, calla y aprende. Si por ahí alguna emoción densa me inunda, meto el Yaxchecat. Aspiro verde azul, expiro negro. Lo del ayuno, pues sigo con el agua y el ayuno que ya no me cuesta. Entonces, yo lo he estado haciendo, digamos, en el día a día, las que me voy acordando y los que voy pudiendo. Y sí tengo pendiente la tarea de escupir el cielo. Saludos. Sí, hermanito, no, sí, en efecto, hay acciones pues que a veces no nos lo podemos hacer, eso nos dificulta. Ahora bien, todos estos ejercicios que yo les voy compartiendo son herramientas, ¿sí? Y como bien lo dice en este caso el hermanito Roberto, hay momentos que quizás lo voy a retomar, el del Coat, de Miquistli, pues yo lo ocupo, son herramientas para vivir en las trecenas. Les decía yo, les hacía una analogía. Es como nos estamos armando como aquel que va a la guerra, ¿no? Como ese militar que va a la guerra. Lleva su arma larga, su arma corta, su agua, su ánfora de agua, lleva quizá un cuchillo, lleva, no sé, unas granadas. Son sus herramientas, son sus armas. Y es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Solo que nosotros no vamos a esa guerra a matar a los demás, vamos en esa guerra florida, en esa guerra de autoconocernos, en vivir en esa armonía, ¿sí? Y también yo no puedo utilizar una arma larga y también mi arma corta, también mi navaja, también mi granada al mismo tiempo. No lo podré utilizarlo. Lo voy a utilizar cada vez que yo necesite, ¿no? A lo mejor veo el enemigo allá muy lejos, puedo utilizar mi arma larga que tiene mayor alcance, pero lo tengo aquí cerca. Para no hacer tanto escándalo, pues utilizo mi navaja y lo puedo eliminar. Al igual que esto, es así, ¿no? Va a haber momentos, pues, ¿qué voy a hacer? Pues hago esto. Y trato de vivir en esa armonía que necesito vivir en este plano existencial, pero también en ese plano espiritual, ¿sí? Bueno, no sé si alguien más quisiera compartirnos algo, compañeros, o alguna duda que tengan ustedes, o ya lo hayan vivido, no lo sé. Ahora es cuando, ¿no? Bueno, pues espero que haya quedado claro este ejercicio, ¿sí? Ya el día sábado estaríamos trabajando con Tonalpoali, Caupoali, y el domingo con Náhuatl. ¿Les parece? ¿Qué mano dice? Bueno, pues si no hay muchas dudas, compañeros, por el día de hoy, por mí sería todo. Les agradezco que nos hayan acompañado, que nos hayan compartido su experiencia acerca con estos ejercicios, pero sobre todo,
que intentemos hacerlo en los ejercicios, ¿sí? Va a haber ejercicios que quizá no les llame mucho la atención, lo sé, pero hagan lo que les llame la atención, porque no todos necesitamos lo mismo. Algunos necesitan algunos ejercicios más, algunos ya lo tienen casi por hecho, ya lo hacen, ya no les va a costar tanto. ¿Sí, compañeros? Pues bueno, timosewican, descansemos, timoitasque, tonali, sábado. ¿Qué va? Mitasque. La socama Yeme, tlasokamate, Tlasokamati. tamachiani. Tlasokamati. Evan, Shimosewican.